Acá tenemos un ejemplar de una orquídea nativa de los bosques del noreste de Argentina, una orquídea epífita, es decir, que crece agarrada al tronco de un árbol. Existen dos grupos grandes de orquídeas, a grandes rasgos, aquellas epífitas que constituyen el mayor porcentaje de especies, que crecen agarradas a los troncos de otras plantas, y las orquídeas terrestres. En este caso tenemos un ejemplo de una orquídea epífita. Vamos a ver cuáles son los elementos constitutivos del cuerpo de la planta. En este caso, lo que podemos observar es un rizoma, que es este cordón, más o menos claro que se ve aquí, que termina por acá. Ese es el rizoma. O sea que el tallo acá está modificado formando un rizoma. Del rizoma se observan estas raíces adventicias, que se agarran al tronco del árbol sobre el cual crece esta planta. Esas raíces están especializadas para absorber agua. Y este rizoma produce unas hojas al principio de la temporada, relativamente breves, unas hojitas triangulares, verdes, en una sucesión que tiene entrenudos muy cortitos. La filotaxis acá es alterna y dística, es decir, que sobre ese rizoma se producen estas hojitas que quedan dispuestas en dos hileras a cada lado del rizoma. Esas hojitas breves, rápidamente, acá tenemos una que ya está totalmente seca, ya no cumple ninguna función, porque es reemplazada en su función por unas hojas más grandes que produce la planta, que son estas que vemos acá. Estas hojas grandes, que son las últimas que produce en la temporada la planta. ¿Cómo ocurre ese crecimiento? Observemos que luego de la hojita escamosa tenemos esta estructura engrosada que aparentemente podría parecer un bulbo, en realidad es lo que se denomina un pseudobulbo. Y no es otra cosa que una fracción del tallo, en realidad un entrenudo, es el entrenudo que va entre la base de esta hojita y la base de la siguiente hoja, esta que está muy desarrollada. Es un solo entrenudo entre el nudo que soporta a esta hojita escamosa y a esta hoja, digamos, normal. Ese entrenudo se engrosa notablemente y la planta durante la temporada de crecimiento reserva agua en ese lugar. Fíjense que en esta especie el tallo, luego de producido este entrenudo, da dos nuditos, cada uno soportando a una hoja. Una sería esta que tenemos acá y la otra hoja es esta que tenemos acá. Dos hojitas. Y ahí el tallo detiene su crecimiento. Entonces estas orquídeas presentan crecimiento de tipo simpodial. ¿Qué es lo que va a pasar? El año que viene, alguna yemita que está en este rizoma va a retomar el crecimiento de la planta, va a generar una ramificación que va a repetir este mismo esquema. Esa yemita va a dar 4 o 5 hojas breves, verdes, escamosas. Luego va a engrosar un anteúltimo entrenudo y luego sobre los dos nudos finales va a producir dos hojas normales, que son estas de acá. Si observamos la planta entera, podemos ver un patrón de pseudobulbos. Los de la base ya están, digamos, deshidratados porque tienen varios años, que son evidencia del tipo de crecimiento que tienen estas orquídeas, que es de tipo simpodial. Este es el último tramo de crecimiento de toda la planta. Este pseudobulbo con estas hojitas fueron producidas el año anterior y 2 años atrás. Acá tenemos la misma situación que en el caso anterior, pero en otra especie. Una especie del mismo género, pero son especies distintas. Lo que podemos ver entonces es el pseudobulbo producido en el último año de crecimiento. Este pseudobulbo es del año 2020. Pseudobulbo representa, como dijimos,
el anteúltimo entrenudo del tallo. Y luego de ese último entrenudo, la planta sobre dos nuditos produce dos hojas, que son las que tenemos acá. Las hojas parecen salir del mismo nudo, pero en realidad están separadas por un entrenudo muy muy cortito. Esas hojas duran sobre el pseudobulbo un par de años más o menos. Un poquito más atrás, el rizoma no se ve porque estos pseudobulbos son más grandes y están muy apretados. En el ejemplo anterior se veía el rizoma, acá está escondido en la base de los pseudobulbos. El año, ahora en septiembre, cuando retome el crecimiento, esta planta, por acá abajo, seguramente va a asomar alguna ramificación del rizoma, y al principio se ven muy bien las hojitas escamosas verdes, esas triangulares. Pero una vez que el pseudobulbo empieza a crecer de tamaño, quedan escondidas por el gran tamaño del pseudobulbo. Este entrenudo que vemos acá es del año pasado, fue producido en el 2019 y todavía conserva el par de hojitas terminales. Este pseudobulbo es del 2018 y todavía tiene las dos hojas en el extremo distal. Sin embargo, este pseudobulbo del 2017 carece de las hojas. Las hojitas ya se cayeron. Si observan detenidamente, van a ver que en el extremo distal del pseudobulbo se ven dos cicatrices transversales que eran donde estaban soportadas las últimas dos hojas de ese segmento, digamos, del rizoma. Y este pseudobulbo es de 2016. Acá se ven algunos pseudobulbos ya deteriorados por acción biológica que son todavía más antiguos. Y un poquito más arriba lo que tenemos es otra ramificación del rizoma, en donde se repite el mismo esquema. El crecimiento simpodial se puede deducir por el hecho de que estos pseudobulbos, fíjense cómo se disponen en forma de zigzag. Este es más antiguo, le sigue este, luego este y finalmente este de aquí.